Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bueno, acá de vuelta, soy Marcela Detpar y te quiero leer un cuento para que después podamos reflexionar sobre él. El cuento se llama Los tres consejos y dice así. Una pareja de recién casados era muy pobres y vivían de los favores de la gente de un pequeño pueblo. Un día, el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, voy a irme de nuestra casa por un tiempo. Buscaré un empleo y trabajaré hasta que haya ganado el suficiente dinero como para regresar y poder darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos de ti. Solo te pido una cosa, que me esperes y me seas fiel. Por mi parte, yo prometo serte fiel. Así que el joven caminó varios días hasta que al fin encontró un hacendado que estaba necesitando un ayudante para su hacienda. El joven se ofreció para trabajar y fue aceptado, pero decidió hacer un pacto con su jefe. Déjeme trabajar por un tiempo y cuando crea que es tiempo de irme, usted me liberará de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario, quiero que le ingrese en una cuenta de ahorro hasta el día en que me vaya. Entonces, en ese momento usted me dará el dinero que yo ya haya ganado. Se pusieron de acuerdo y aquel joven trabajó durante 20 años, sin vacaciones ni descanso. Transcurrido ese tiempo, se acercó a su patrón y le dijo: Jefe, ya es hora de regresar a mi casa. Quiero que me entregue mis ahorros. Saldré mañana muy temprano. El patrón estuvo de acuerdo, pero antes de cumplir con su parte del pacto, le hizo una propuesta. Yo puedo darte tu dinero y tú te vas. O puedo darte 3 consejos y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos y viceversa. Vete a tu cuarto, piénsalo y después me das la respuesta. El joven pensó durante 2 días, con muchas dudas porque se trataba de mucho dinero, pero como respetaba a su patrón y lo consideraba un gran sabio y sabía que lo amaba como a su propio hijo, finalmente no dudó y le dijo: quiero los 3 consejos. El patrón le recordó: si te doy los consejos, no te doy el dinero. Sí, sí, lo sé, dijo el joven, pero quiero los consejos. El patrón entonces le aconsejó: primer consejo, nunca tomes atajos en tu vida. Los caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Segundo, nunca seas curioso de aquello que represente el mal. La curiosidad por el mal puede ser fatal. Tercero, nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Puede que te arrepientas toda la vida. Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven: aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero es para comerlo con tu esposa cuando llegues a tu casa. Después de 20 años fuera de su casa, el hombre comenzó el largo recorrido para regresar con su familia. Cuando había realizado el primer día de viaje, encontró una persona que después de saludarlo le preguntó a dónde iba. Él le respondió: voy a un pueblecito muy distante, que queda a más de 20 días de caminata por este camino. El hombre le dijo entonces: este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. Él se puso contento y comenzó a caminar por el atajo, pero de pronto se acordó del primer consejo. Nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces salió de aquel atajo y volvió a seguir su camino. 2 días después se enteró que otros viajeros que habían tomado el atajo habían sido asaltados, golpeados y les habían robado todo lo que tenían.
Ese atajo conducía a una emboscada. Después de algunos días de viaje, ya muy cansado, encontró un pequeño hotel y pensó en pasar allí la noche. Era ya muy tarde y al llamar a una mujer, le abrió la puerta y le atendió. Después de tomar un baño, se acostó a dormir. Pero de madrugada se despertó asustado al escuchar un ruido aterrador. Se dirigió hasta la puerta para ir al lugar de donde procedía el grito, pero cuando estaba abriendo la puerta, se acordó del segundo consejo. Nunca seas curioso de aquello que representa el mal. La curiosidad por el mal puede ser fatal. Así que regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de desayunar, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado un grito, y él le contestó que sí, que lo había escuchado. El dueño le preguntó si no había sentido curiosidad, y él le contestó que no. A lo que el dueño le respondió: usted ha tenido suerte en salir vivo de aquí, pues en las noches nos acecha una mujer con crisis de locura, que grita horriblemente, y cuando el huésped sale a ver qué es lo que está pasando, lo mata y luego desaparece. El joven siguió su larga jornada ansioso por llegar a su casa. Después de muchos días y noches de caminata, cuando ya atardecía, vio entre los árboles el humo que salía de la chimenea de su pequeña casa. Se acercó y vio entre los arbustos la silueta de su esposa. Aunque estaba anocheciendo, se dio cuenta de que ella no estaba sola. Se acercó un poco más y vio que ella tenía sobre su regazo la cabeza de un hombre al que acariciaba los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, cuando de pronto recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor. Puede que te arrepientas toda la vida. Entonces se paró y reflexionó. Decidió dormir ahí mismo aquella noche y al día siguiente tomar una decisión. Después de haber descansado, decidió volver con su patrón, pero antes quería decirle a su esposa que él siempre le había sido fiel. Se dirigió a la casa. Cuando su esposa abrió la puerta y lo reconoció, lo abrazó fuertemente, pero él, con lágrimas en los ojos, le reprochó que no le hubiera sido fiel y que lo hubiera traicionado con otro hombre. Ella, sorprendida, le respondió: yo jamás te traicioné. Te fui fiel durante todos estos 20 largos años. Y entonces le preguntó: ¿quién es ese hombre que acariciabas ayer por la tarde? Y ella le contestó: aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste descubrí que estaba embarazada, pero no sabía a dónde podía avisarte. Entonces el marido entró, abrazó a su hijo y les contó toda su historia mientras la esposa preparaba la cena. Finalmente, se sentaron a comer el último pan, tal como le había encargado su patrón. Después de dar gracias por los alimentos, partió el pan y al abrirlo, se encontró con todo el dinero que había ganado durante los 20 años que había trabajado para su patrón. Bueno, acá termina la historia. Es un poquito más larga que las que cuento normalmente. Pero bueno, me pareció que tenía cosas como para pensar y reflexionar, ¿no? Como esto que hablaba de los atajos, el primer consejo, ¿no? Y muchas veces estamos apresurados por lograr nuestras metas, nuestros objetivos, por concretar nuestros proyectos y queremos tomar algún atajo para ganar tiempo, para adelantarnos. Y como le recomendaba este hombre a su empleado, no siempre es lo más prudente. Tenemos que considerar todas las opciones. Y a veces, aunque vivamos en esta época
de que todo es ya, todo es automático, nadie tiene tiempo para esperar, todos estamos apurados e impacientes. Quizás sea tiempo de meditar si cuando queremos tomar un atajo realmente es lo más prudente. A veces también somos curiosos en cosas que no deberíamos ser, que sospechamos que puede haber algo malo y hasta a veces exponemos nuestra vida y tampoco es prudente. Entonces, tenemos que aprender a ser a veces menos curiosos y más sabios. Esto no implica que seamos displicentes o indiferentes a situaciones que se presentan a nuestro alrededor, pero sí que en este tiempo donde las cosas a veces se presentan como un anzuelo para la curiosidad y luego nos traen una consecuencia, debemos aprender cada vez más a tomar distancia, a mirar con sabiduría las cosas y ver si nos tenemos que meter en todo aquello que nos llama la curiosidad o la atención. Y por último, no debemos prejuzgar. Hay muchas situaciones que aparentan ser algo que no son. Y si nos quedamos con esa primera impresión y no nos damos la posibilidad de acercarnos, como en este caso, a la persona de la que pensamos que está totalmente claro lo que vimos, podemos realmente no solo irnos con un gran disgusto y un gran dolor en el corazón, sino que a través de esta mala interpretación o este juicio que hemos emitido sobre aquello que vimos, podemos perdernos de grandes beneficios, como este hombre que después de 20 años volvía al encuentro de su esposa y la vio con otro hombre, y este hombre era adulto ya, porque ya tenía 20 años o 19 y era su propio hijo, ¿no? Y en definitiva lo había visto de lejos, a través de una ventana. Bueno, muchas veces hay situaciones que tienden a ser muy claras para nosotros, pero siempre es bueno darnos el tiempo de realmente averiguar. Y si implica a otra persona con la cual podemos hablar, preguntar, porque aún aquello que parece ser evidente puede llegar a ser un malentendido. Y bueno, nos perjudicaríamos nosotros y se perjudicaría la otra persona también, ¿no? Así que bueno, como para volverlo a escuchar, como ustedes no lo pueden leer, y considerar sobre estos 3 consejos que el patrón le daba a su empleado, que como el empleado decía, lo quería como un hijo, ¿no? Bueno, es un poquito más largo que los cuentos que suelo leer, pero bueno, creo que valía la pena. Nos vemos en el próximo video, que Dios te bendiga. Chao, chao.